En uno de los restaurantes más exclusivos de Manhattan, un hombre con un traje italiano a medida alzó la voz con tal brutalidad que todos los clientes dejaron de comer. Sus palabras cortaron el aire como cuchillas afiladas, dirigidas a un joven camarero tembloroso que sostenía una bandeja de plata. Lo que nadie en esa sala podía imaginar era que, en tan solo 48 horas, ese mismo hombre poderoso estaría de rodillas en el frío suelo de un hospital, con lágrimas corriendo por sus mejillas, implorando el perdón del camarero. Marcus Wellington tenía todo lo que el dinero podía comprar: mansiones en 3 continentes, coches que costaban más que casas enteras y un imperio empresarial valorado en miles de millones de dólares. Pero había algo que su dinero no podía comprar aquella fatídica noche: humanidad. Y fue precisamente la falta de ella lo que lo llevaría a experimentar la mayor humillación de su vida, no a manos de un rival comercial ni de un escándalo público, sino por la implacable conciencia que finalmente lo alcanzó. Daniel Moreira, de 23 años, era solo una cara invisible más entre los muchos que servían a los ricos y poderosos. Trabajaba 12 horas al día, soñaba con terminar la carrera de medicina que había interrumpido y cuidaba de su madre enferma con lo poco que ganaba. Jamás imaginó que un simple encuentro cambiaría por completo el rumbo de su vida. Esta no es solo una historia de arrogancia y redención. Es la historia de cómo un momento de crueldad puede desencadenar una serie de eventos que obligan incluso al corazón más duro a enfrentarse a su propia verdad. Lo que sucedió en aquel restaurante aquella noche de viernes no fue solo un choque de clases sociales. Fue el comienzo de una transformación que nadie vio venir, especialmente Marcus Wellington, el hombre que siempre lo tenía todo bajo control. Lumière era conocido como el restaurante donde los poderosos de Nueva York cerraban tratos multimillonarios mientras degustaban vinos exclusivos y platos preparados por chefs galardonados. Las reservas se solicitaban con meses de antelación y solo las figuras más importantes conseguían mesa los viernes por la noche. Marcus Wellington era una presencia constante allí. A sus 52 años, había construido un imperio inmobiliario, tan conocido por su impecable visión para los negocios como por su temperamento explosivo. Sus empleados le temían, sus competidores lo respetaban por obligación, y su familia hacía tiempo que había renunciado a intentar conectar con el hombre frío en el que se había convertido. Aquella noche de octubre, Marcus estaba especialmente furioso. Un acuerdo de $200 millones había encontrado obstáculos inesperados, y su exmujer acababa de anunciar su compromiso con un hombre 20 años menor. Llegó a Lumière buscando a alguien con quien desahogar su frustración. Daniel Moreira llevaba 4 meses trabajando en el restaurante. Era su segundo empleo. Durante el día, trabajaba como dependiente en una farmacia. Por las noches, de 6 de la tarde a 2 de la madrugada, atendía a los clientes más exigentes de Manhattan. Guardaba religiosamente cada centavo que ahorraba. La mitad para ayudar a su madre con los gastos médicos, la otra mitad para algún día volver a la facultad de medicina. El joven había aprendido a pasar desapercibido, a sonreír cortésmente, a anticiparse a las necesidades, a no interrumpir jamás conversaciones importantes. Observaba a quienes gastaban el equivalente a su sueldo mensual en una sola comida y se preguntaba cómo sería vivir sin la constante preocupación de cómo pagar las facturas a fin de mes. Cuando a Daniel le asignaron la mesa de Marcus Wellington esa noche, el chef ejecutivo le advirtió: «Este cliente es exigente y tiene un carácter difícil. Sea perfecto o se quejará». Daniel asintió, respiró hondo y se acercó a la mesa con su mejor postura profesional. No tenía ni idea de que los siguientes 20 minutos cambiarían sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. Marcus ni siquiera miró a Daniel cuando el camarero se acercó para presentarle el menú especial de la noche. Estaba absorto en enviar mensajes furiosos por su móvil, con la mandíbula apretada por la rabia que le hervía por dentro. «Buenas noches, señor. Me llamo Daniel y será un placer atenderle esta noche. Nuestro chef ha preparado un plato especial de...». Antes de que pudiera terminar, Marcus levantó la mano en un gesto brusco de silencio, sin siquiera apartar la vista del móvil.
Daniel esperó pacientemente durante 3 largos minutos, de pie junto a la mesa, mientras Marcus seguía tecleando furiosamente. Otros camareros pasaban, lanzando miradas de compasión. Finalmente, Marcus arrojó el móvil sobre la mesa con tanta fuerza que hizo tintinear los cubiertos. «¿Sigues aquí?», espetó Marcus casi con brusquedad. «Pedí agua con gas nada más sentarme. Ya han pasado 5 minutos. ¿Es tan difícil entender un pedido sencillo? ¿O es que la incompetencia es un requisito para trabajar aquí?». Daniel tragó saliva con dificultad. «Señor, acabo de llegar a su escritorio. No me lo pidió, pero le traeré agua enseguida». La explosión fue repentina y brutal. «No me vengas con excusas patéticas», gritó Marcus con la voz resonando en toda la sala. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se dirigieron a la escena. Eso es precisamente lo que les pasa a personas como tú, sin ambición, sin competencia, nada. Probablemente dejaron los estudios, ni siquiera pueden hacer bien el trabajo más sencillo. El rostro de Daniel ardía. Le temblaban ligeramente las manos al sostener la bandeja. Pensó en su madre en el hospital, en los turnos dobles, en los libros de medicina que aún estudiaba de madrugada. Pero no dijo nada. No podía permitirse perder este trabajo. «Mírate», continuó Marcus, ahora cruel y calculador. «¿Cuántos años tienes? ¿20 y pico? ¿Y lo máximo que has logrado en la vida es servir a superiores? Es triste, la verdad. Algunos nacemos para construir imperios. Otros», hizo un gesto de desdén, «otros nacemos para servir. Acepta tu lugar». El silencio en el restaurante era sepulcral. El gerente empezó a acercarse, pero Daniel le indicó discretamente que estaba bien. Con voz firme pero baja dijo: «Le traigo agua ahora, señor. Disculpe las molestias». Mientras Daniel se alejaba hacia la cocina, no vio la expresión de cruel satisfacción en el rostro de Marcus. No vio las miradas de desaprobación de los demás clientes. Y por supuesto, no vio a la elegante mujer en una mesa de la esquina, observando todo con creciente horror, sacando su celular y comenzando a grabar discretamente. En la cocina, Daniel se apoyó contra la fría pared de acero inoxidable, luchando por contener las lágrimas de humillación que amenazaban con brotar. Un compañero camarero, Roberto, le tocó el hombro con gesto compasivo. «Ese tipo es un monstruo», murmuró Roberto. «Todo el mundo lo sabe, trata a todos igual, no dejes que te afecte, hombre». Pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Marcus habían tocado fondo en todas sus inseguridades y las habían magnificado. Daniel pensó en todas las veces que había dudado de sus decisiones, en haber dejado la medicina para trabajar cuando su madre enfermó, en todos los sacrificios que había hecho. De repente, aquel hombre poderoso había puesto en palabras todos sus miedos secretos a no ser lo suficientemente bueno. Mientras tanto, en el comedor principal, Marcus por fin se había calmado y cenaba como si nada hubiera pasado. Para él, solo había sido un desahogo necesario, una forma de liberar la presión del día estresante. Ya se había olvidado del camarero. Lo que Marcus ignoraba era que la mujer que lo había grabado todo, Catherine Morrison, era una influencer digital con 3 millones de seguidores, conocida por denunciar abusos por parte de personas ricas y poderosas. Incluso antes de que Marcus pidiera el postre, el vídeo ya estaba siendo editado. Catherine añadió subtítulos, contexto sobre abusos en restaurantes e información sobre cómo los camareros a menudo sufren en silencio para no perder sus empleos. A las 23:00, el vídeo se publicó con el título «Millonario humilla a camarero en restaurante de lujo. Esto tiene que parar». A las 2:00, cuando Daniel por fin llegó a casa, agotado física y emocionalmente, el vídeo tenía 500,000 visualizaciones. A las 6:00, cuando se despertó para su turno en la farmacia, tenía 2 millones. A las 8:00, cuando Marcus Wellington se despertó en su ático con vistas a Central Park, tenía 5 millones y seguía creciendo exponencialmente. La primera señal de que algo iba mal fue cuando el teléfono de Marcus empezó a sonar sin parar. Su asistente, su equipo de relaciones públicas, la junta directiva de la empresa, todos llamaron al mismo tiempo. «Señor Wellington, hay un video viral, su reputación».
Las acciones de la empresa se están desplomando. Marcus vio el video con creciente inquietud. Ahí estaba, grabado en alta definición, vertiendo veneno sobre un joven que claramente solo intentaba hacer su trabajo. La cámara había captado a la perfección su expresión cruelmente arrogante, las manos temblorosas del camarero, el silencio atónito del restaurante. Por primera vez en décadas, Marcus Wellington sintió algo parecido al pánico, pero aún no era remordimiento, no era vergüenza genuina por lo que había hecho, era solo temor a las consecuencias para su imagen y su negocio. Todavía no había aprendido la lección que el universo estaba a punto de enseñarle. La tormenta digital fue implacable. En 24 horas, el nombre de Marcus Wellington se convirtió en sinónimo de arrogancia y abuso de poder. Las redes sociales se inundaron de memes. Artículos periodísticos analizaron la cultura de humillación hacia los trabajadores del sector servicios. Celebridades comentaron sobre la importancia de tratar a todos con respeto. El equipo de relaciones públicas de Marcus trabajó frenéticamente para controlar los daños. Redactaron disculpas públicas genéricas. Lamento si mi comportamiento ofendió a alguien. Tuve un mal día. Pero el público no estaba interesado en disculpas vacías. Quería una verdadera rendición de cuentas. Los socios comerciales de Marcus comenzaron a distanciarse. 3 contratos importantes fueron cancelados en 48 horas. El Consejo de Administración de la empresa convocó una reunión de emergencia. Los inversores se preguntaron si querían estar asociados con alguien que demostraba tal falta de carácter. Marcus intentó usar las mismas tácticas que siempre le habían funcionado en los negocios: intimidación, poder, dinero. Contrató abogados para intentar eliminar el video. Buscó la manera de demandar a Catherine por difamación. Le ofreció dinero para que eliminara el contenido. Nada funcionó. De hecho, cada intento de censurar el video solo avivó la indignación pública. Catherine rechazó públicamente su dinero, declarando: «Esto no se trata de dinero, se trata de exigir responsabilidades a las personas poderosas por cómo tratan a quienes no tienen poder». Mientras tanto, Daniel se vio en el centro de una atención que nunca buscó. Los periodistas descubrieron su historia: el estudiante de medicina que abandonó sus estudios para cuidar a su madre enferma, trabajando en 2 empleos y soñando con volver algún día a ayudar a la gente. Desconocidos compasivos crearon una campaña de recaudación de fondos. En 3 días, se donaron más de $200,000 para ayudar a Daniel a regresar a la universidad y cubrir los gastos médicos de su madre. La bondad colectiva de miles de personas desconocidas en respuesta a la crueldad de un hombre poderoso. Daniel estaba desconcertado por tanta atención. No había pedido venganza ni justicia pública. De hecho, en una entrevista con un periódico local, mostró una sorprendente entereza. «No le deseo el mal a nadie. Todos tenemos malos días. Solo espero que esto nos haga reflexionar sobre cómo tratamos a los demás». Sus palabras, tan llenas de compasión incluso después de la humillación, contrastaban aún más con la respuesta defensiva y evasiva de Marcus. El público adoraba a Daniel y odiaba aún más a Marcus. Al 5.º día del incidente, Marcus Wellington había perdido más de $40 millones en contratos cancelados. Su empresa se enfrentaba a una crisis de imagen sin precedentes y aún no se había disculpado sinceramente. Pero el destino aún tenía que darle su lección. Era un martes lluvioso cuando Marcus recibió la llamada que lo cambiaría todo. Su hermano menor, Thomas, el único familiar con quien aún mantenía un contacto esporádico, había sufrido un grave accidente de coche. Se encontraba en estado crítico en el hospital presbiteriano. Marcus lo dejó todo y corrió al hospital. Por primera vez en días, no pensaba en su reputación arruinada ni en su negocio en quiebra. Pensaba en Thomas, 5 años menor, la única persona que aún intentaba mantener algún tipo de contacto con él a pesar de todo. En urgencias, los médicos le explicaron la gravedad: traumatismo cráneoencefálico severo, hemorragia interna, fracturas múltiples. Thomas necesitaría cirugía inmediata, e incluso así, las probabilidades de éxito eran inciertas. Marcus sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Esperó fuera del quirófano,
solo, enfrentándose por primera vez en años a la posibilidad de perder a alguien muy importante. No había asistentes a quienes delegar tareas. No había dinero que pudiera garantizar un resultado. Solo la angustiosa espera y la impotencia. Las horas se hicieron eternas. Marcus observaba a médicos y enfermeras que se movían a toda prisa por los pasillos, salvando vidas, realizando un trabajo que realmente importaba. Y entonces, en un instante que pareció suspendido en el tiempo, vio un rostro familiar entrar en urgencias vestido con una bata médica. Era Daniel, pero no Daniel, el camarero. Daniel con una identificación que lo acreditaba como estudiante de medicina en prácticas en el hospital. Marcus se quedó completamente paralizado, sin comprender. Una enfermera que estaba junto a Marcus notó su expresión de confusión y comentó con naturalidad: «Ah, ¿estás viendo a Daniel? Es increíble. Tiene 2 trabajos para pagarse la vuelta a la Facultad de Medicina. Hace guardias aquí como técnico de emergencias algunas noches a la semana. Siempre se ofrece voluntario para los casos más difíciles. Los médicos dicen que tiene un don natural». Marcus sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El camarero al que había humillado, llamándolo incompetente y poco ambicioso, estaba allí salvando vidas. Estaba persiguiendo el sueño de ayudar a la gente a pesar de todos los obstáculos. Estaba siendo exactamente la clase de persona que Marcus había sido incapaz de ser durante toda su vida, verdaderamente útil a la humanidad. En ese momento, todas las defensas que Marcus había construido comenzaron a derrumbarse, no por la vergüenza pública ni por la pérdida de clientes, sino porque finalmente vio, con absoluta claridad, en quién se había convertido y cuán insignificante era eso comparado con la verdadera nobleza de carácter. Daniel aún no se había percatado de la presencia de Marcus en la sala de espera. Estaba concentrado, ayudando al equipo médico con otro paciente en estado crítico, con manos firmes y seguras y un rostro que reflejaba concentración y compasión. El mismo joven que días antes había temblado de humillación, ahora salvaba vidas con una determinación inquebrantable. Marcus pasó toda la noche en esa sala de espera y por primera vez en décadas no estaba haciendo negocios, ni planeando estrategias, ni construyendo su imperio. Simplemente estaba sentado allí, débil y asustado, esperando noticias de su hermano. A las 4 de la madrugada, un cirujano finalmente salió del quirófano. La cirugía fue un éxito. Su hermano está estable. Fue un susto tremendo, pero se recuperará. Marcus sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. Por un momento, las lágrimas que no había derramado en años amenazaron con caer. «Tuvo suerte», continuó el cirujano. «Contamos con un equipo excepcional esta noche, incluyendo a uno de nuestros residentes más prometedores, quien identificó una complicación que podríamos haber pasado por alto. Daniel Moreira. Podrá agradecérselo personalmente». El nombre impactó a Marcus como un rayo. Daniel había ayudado a salvar a Thomas, el joven al que había llamado incompetente, al que había humillado públicamente, al que había despreciado como insignificante. Había usado sus habilidades para salvar la vida de la única persona a la que Marcus aún amaba. Marcus permaneció allí sentado durante 2 horas más, asimilando aquel giro imposible del destino. Era imposible que fuera una coincidencia. El universo lo obligaba a enfrentarse precisamente a lo que no había podido ver por sí mismo. Cuando Daniel finalmente salió del quirófano, eran las 6 de la mañana. Estaba exhausto, con la ropa manchada, pero en su rostro se dibujaba una serena expresión de satisfacción. La satisfacción de quien ha marcado una diferencia real en la vida de otra persona. Fue entonces cuando vio a Marcus. El reconocimiento fue instantáneo, y Daniel se detuvo en medio del pasillo. Por un segundo, un atisbo de ira cruzó su rostro, pero luego, con profesionalidad, asintió y siguió caminando. «Espera». La voz de Marcus sonó ronca y quebrada. Daniel se detuvo y se giró lentamente. El hombre poderoso y arrogante al que había atendido en el restaurante parecía haber envejecido 10 años en menos de una semana. Había algo roto en su postura. Marcus intentó hablar, pero las palabras le fallaron. ¿Cómo podía empezar a explicarlo? ¿Cómo podía disculparse por semejante crueldad innecesaria?
¿Cómo podía agradecerle a alguien a quien había intentado humillar verbalmente por salvarle la vida a la persona que más amaba? Daniel esperó, con el rostro cuidadosamente impasible. Estaba cansado, cansado del turno de 12 horas, cansado de la atención mediática, cansado de ser tratado como un símbolo cuando solo era un joven que intentaba sacar el máximo provecho de la vida. Pero había algo en la expresión de Marcus que lo hizo quedarse allí esperando a ver qué tenía que decir. El pasillo del hospital estaba en silencio a esa hora de la madrugada. Unas cuantas enfermeras pasaban a lo lejos, pero allí, en ese espacio, solo estaban Marcus y Daniel, dos hombres cuyas vidas se habían entrelazado de forma imposible. Marcus abrió la boca varias veces, intentando encontrar las palabras adecuadas. Todas las disculpas pulidas que su equipo de relaciones públicas había redactado parecían ahora absurdamente insuficientes. No había comunicado de prensa ni estrategia de gestión de crisis que pudiera abordar este momento. «Tú», logró decir Marcus finalmente con la voz apenas audible, «ayudaste a salvar a mi hermano. Thomas. Él es la única familia que me queda». Las palabras salieron atropelladas, cargadas de emoción. Daniel asintió levemente. «Solo hacía mi trabajo. Eso es lo que hacemos aquí. Ayudamos a la gente sin importar quiénes sean ni quiénes sean sus familias». Había un tono cortante en sus palabras, un recordatorio suave pero firme de que salvar vidas era su trabajo, no una cortesía especial. Marcus dio un paso al frente y se detuvo, como si no supiera qué hacer con su propio cuerpo. Necesito disculparme, pero no sé cómo. Ni siquiera sé por dónde empezar después de lo que hice, después de lo que te dije». «Entonces no empieces», dijo Daniel con calma. «Quizás primero debas entender por qué dijiste eso, por qué creíste tener derecho a tratar así a otro ser humano». Sus palabras no fueron crueles, pero sí sinceras y directas. Y fue entonces cuando algo dentro de Marcus se quebró por completo. Todas las defensas, toda la arrogancia, todo el escudo que había construido durante décadas de éxito empresarial se derrumbó de golpe. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Tienes razón», dijo con voz temblorosa. «Me convertí en un monstruo. Olvidé lo que es ser humano. Los traté a ustedes y a muchísimas personas más como si no fueran nada, porque en algún momento empecé a creer que mi dinero me hacía superior a todos. Y me equivoqué. Me equivoqué terriblemente». Lo que sucedió después los dejó atónitos a ambos. Marcus Wellington, el despiadado multimillonario conocido por no doblegarse jamás ante nadie, cayó de rodillas en el frío suelo del pasillo del hospital. Le temblaban las manos, las lágrimas le corrían libremente y no hizo ningún intento por ocultarlas. «Les ruego que me perdonen», dijo Marcus con la voz quebrada por la emoción, «no porque hayan salvado a mi hermano, aunque les estaré eternamente agradecido por ello, sino porque merecían respeto desde el principio y fui cruel con ustedes sin más razón que mi propia y miserable mezquindad. Por favor, perdónenme». Allí, de rodillas, despojado de todo poder y prestigio, Marcus Wellington era simplemente un hombre que se enfrentaba a la devastadora verdad sobre sí mismo. Daniel miró a Marcus, arrodillado en el suelo del hospital. Ese hombre poderoso se había convertido en una versión rota y vulnerable de sí mismo. Una parte de él quería simplemente darle la espalda y marcharse. La humillación del restaurante aún le dolía. Las palabras crueles aún resonaban en su mente en las noches difíciles. Pero Daniel también reconoció algo en la desesperación de Marcus, el dolor genuino de alguien que por fin se enfrentaba a sus propios fallos. Ya lo había visto antes, no en situaciones tan dramáticas, pero sí en momentos en que la gente por fin se daba cuenta de que se había alejado de su verdadera esencia. «Levántate», dijo Daniel en voz baja extendiéndole la mano. «No tienes por qué estar de rodillas. No se trata de que te rebajes, se trata de que vuelvas a ser humano». Marcus miró la mano extendida como si fuera lo más preciado que jamás había visto. Cuando Marcus tomó esa mano y Daniel lo ayudó a ponerse de pie, algo fundamental cambió entre ellos. No fue un perdón instantáneo. Eso sería irreal. Pero fue el comienzo de algo. El reconocimiento de que un cambio genuino era posible.
El perdón no es algo que pueda darte así como así, explicó Daniel con sinceridad. Es algo que tendrás que ganarte con hechos, no con palabras, cambiando de verdad quién eres y cómo tratas a los demás, no por las cámaras ni por las relaciones públicas, sino porque ahora entiendes de verdad que todo ser humano tiene valor. Marcus asintió con vehemencia, secándose las lágrimas. Lo haré, lo prometo. Todavía no sé cómo, pero lo averiguaré. Seré mejor, seré mejor. Y por primera vez en su vida, estas palabras brotaron de una humildad genuina. En los meses siguientes, Marcus Wellington emprendió un camino de verdadera transformación. Empezó poco a poco, tratando a su personal con respeto, preguntándoles sus nombres, interesándose por sus vidas. Creó un generoso fondo para empleados de restaurantes y trabajadores del sector servicios que quisieran retomar sus estudios. Donó millones a becas de medicina, específicamente para estudiantes de familias de bajos recursos. Utilizó su plataforma e influencia para hablar sobre la reforma laboral, mejores salarios y la importancia de tratar a todos con dignidad. Daniel se graduó de medicina 2 años después, con apoyo financiero que le permitió concentrarse plenamente en sus estudios mientras su madre recibía el mejor tratamiento disponible. Él y Marcus desarrollaron no una amistad propiamente dicha, sino un respeto mutuo, una comprensión entre dos hombres que se conocieron en el peor momento de sus vidas y ambos emergieron transformados. Su historia se convirtió en algo más grande que ellos mismos, un recordatorio de que nadie está más allá de la redención, pero también de que la verdadera redención requiere esfuerzo, humildad y un cambio genuino que nace del interior. Marcus jamás olvidó la lección que aprendió de rodillas en aquel pasillo del hospital, que la verdadera grandeza no proviene de la cantidad de dinero que se tiene ni del poder que se ostenta, sino de cómo se trata a quienes no pueden hacer nada por uno. Esta historia nos recuerda una verdad fundamental sobre la condición humana. Nunca conocemos las batallas secretas que libran los demás. El camarero que nos sirve la comida puede estar sacrificando sus sueños para cuidar de un ser querido. La persona en la cola del supermercado puede estar luchando por sobrevivir un día más. Cada persona con la que nos cruzamos tiene una historia completa, llena de sueños, miedos, esperanzas y luchas que jamás veremos. Cuando tratamos a cualquier ser humano con desprecio o crueldad, no solo somos groseros, sino que, fundamentalmente, no reconocemos la humanidad que compartimos. Marcus Wellington aprendió esta lección por las malas, pero la aprendió. La pregunta que queda para cada uno de nosotros es, ¿esperaremos a que llegue una crisis para aprender esta lección? ¿O podemos elegir conscientemente tratar a todos los que nos rodean con la dignidad y el respeto que merecen simplemente por ser humanos? La transformación de Marcus no borró lo que hizo. No hizo que su crueldad inicial fuera aceptable ni justificable, pero demostró que el cambio real es posible cuando afrontamos con honestidad nuestros defectos y nos esforzamos por ser mejores. Y la gracia de Daniel, no un perdón fácil, sino la voluntad de reconocer la humanidad incluso en quienes lo lastimaron, demostró que la verdadera fortaleza reside en mantener la propia integridad, incluso cuando otros no lo hacen. En Corazones del Destino, compartimos historias que conmueven el alma y transforman perspectivas. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, compártela con quien necesite escuchar este mensaje y suscríbete para recibir más historias que celebran lo mejor de la naturaleza humana y nos invitan a confrontar lo peor. Recuerda, cada interacción con otro ser humano es una oportunidad para elegir la bondad sobre la crueldad, la humildad sobre la arrogancia y la conexión sobre la separación. Que tu elección marque la diferencia. Hasta la próxima historia, mantén el corazón abierto y tus valores firmes.